Se abre sesión ordinaria 48-2026 de hoy 11 de agosto del 2026. Buenas noches, les damos las bienvenidas. Nos ponemos en pie para entonar nuestro himno cantonal. Belemitas, atentos, cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él cada vez más amemos al cantón que nos vio ayer nacer. Elogiemos con él al abuelo que sembró tiempo atrás la semilla, germinó y dio el fruto anhelado, de ver siempre progreso constante, sea perpetuo el recuerdo sagrado, que agradezca al obispo Llorente, a Belén el haber bautizado, orgullo eterno de nuestra gente, la cultura, la paz y el deporte van unidos en todos los distritos, de la mano el trabajo y el progreso son nuestro estandarte para el futuro. Belemitas, atentos, cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él siempre más amaremos, sea Belén, orgullo de mi país. Tiene la palabra la señora regidora Lourdes Villalobos para la oración inicial. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y todas. Vamos a encomendarnos a quien hoy nos tiene aquí. Le vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, compañeros. Para iniciar con nuestra orden del día, empezamos con el apartado de revisión y aprobación de actas, para lo cual esta presidencia municipal somete a aprobación el acta de la sesión ordinaria 46-2026, celebrada el 4 de agosto del año 2026, para lo cual acá la propuesta de acuerdo es aprobar el acta de la sesión ordinaria 46-2026, celebrada el 4 de agosto del año 2026, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Someto a aprobación el acta de la sesión extraordinaria número 47-2026, celebrada el 6 de agosto del año 2026, para lo cual la propuesta de acuerdo sería aprobar el acta de la sesión extraordinaria número 47-2026, celebrada el 6 de agosto del año 2026, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. En asuntos de trámite urgente a juicio de esta presidencia municipal tengo dos temas. El primero tiene que ver con el MB 061, no nos dejaron el expediente, por lo tanto, acá voy a pedir, compañeros, como propuesta de acuerdo y en nada, solicitarle al asesor legal el próximo martes, que es fecha, Patrick, 18 de agosto, a las 5 de la tarde acá, para que nos explique ese expediente. Ya que no se nos ha dejado, entonces por lo menos que nos deje el expediente y nos venga y nos explique ese día antes de la sesión. Tiene la palabra Ulises, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes tengan todas y todos. Adicionalmente a eso, igual sí creo que es importante mantener lo que habíamos originalmente propuesto, de que es que el expediente quedara acá para poderlo estudiar de previo, ¿verdad? Entonces, si en el mismo acuerdo podemos proponer que Luis nos lo haga llegar, aunque sea con un mensajero. Sí, yo no tengo problema. Entonces agregamos ese punto. Entonces, si los compañeros lo toman a bien, lo someto a votación y es aprobado por unanimidad y en nada, compañeros. En nada, por favor.
Aprobado en ADA. Ok, tengo el siguiente tema que es el pésame por el fallecimiento de la señora Bertilia Macís Garro. Acá la propuesta de acuerdo es: el Consejo Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de Bertilia Macís Garro, mamá del funcionario Guillermo Vázquez. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas noches a los compañeros y las compañeras del Consejo Municipal. En primera instancia, enviar un sentido pésame a la familia Vázquez Macís por la partida de la señora Bertilia Macís Garro. Berti fue una gran lideresa en la comunidad de Escobal. Formó parte del Comité Proevay de la comunidad de Escobal. Junto a otros actores sociales, unió esfuerzos para lograr que el EVAIS abriera sus puertas. Asumió la presidencia de la Asociación de Salud por varios años. Formó parte del Comité de Vecinos que promovió la conformación del Grupo de la Tercera Edad de Escobal y recientemente cumplió 30 años de fundado. En el año 1998 dio los primeros pasos para implementar la Oficina de la Mujer, que inició en la estación del ferrocarril. En ese momento solo se contaba con una silla, una mesa y un archivo, pero Berti nunca se dio por vencida. Poco tiempo después, la oficina se trasladó al edificio que está a un costado de la municipalidad y en el año 2000 se formalizó la Oficina de la Mujer bajo un convenio que firmó la municipalidad con el Instituto Nacional de las Mujeres, donde Bertilia tuvo un rol fundamental. Fue quien promovió y gestionó dicho convenio. Implementó en Belén un programa que consistía en brindar ayudas a madres adolescentes que era financiado por el gobierno en ese momento. Con la creación del área de desarrollo social, colaboró con la entrega de las pensiones a los adultos mayores, la entrega de becas para estudiantes y los grupos de autoayuda para las mujeres del Cantón de Belén. En la primera edición de la revista Éxito con sello de mujer, se le dedicó una página denominada La Voz de las Mujeres, donde se le brindó un reconocimiento a su trayectoria comunal. La familia de Bertilia debe sentirse hoy muy orgullosa y nosotros darle las gracias a esta mujer por dejarnos conocerla y por ser un ejemplo de liderazgo en la comunidad de Escobal. Bien dice el poema de Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y Bertilia dejó una gran huella en este paso por la vida terrenal. Un sentido pésame para nuestro funcionario Guillermo Vázquez y toda su familia. Gracias. Tiene la palabra la compañera regidora Lourdes Villalobos. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, primeramente un sentido pésame para el funcionario Guillermo. La verdad que hoy fue el día de los funerales. Yo no pude asistir porque teníamos otro en la Ribera. Pero bueno, yo me di a la tarea de buscar una persona que me ayudara a investigar un poquito sobre doña Bertilia para leerles lo que él más o menos sabía de la vida de ella. Y esto fue lo que él me dio el texto. Y dice: Bertilia Macís Garro, junto con doña Irene Fuentes, fueron las encargadas de poner en marcha la Oficina de la Mujer. Bertilia fue pionera orientada en atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia, desigualdad, marcando un nuevo enfoque en la gestión municipal. La creación de la Oficina de la Mujer representó el inicio de una política local de atención y acompañamiento a las mujeres en el Cantón de Belén, en concordancia con el marco legal nacional que impulsaba la equidad de género. Por ello se reconoce a Bertilia Macís Garro como una mujer pionera, a William Alvarado Gantes por impulsar la iniciativa desde la alcaldía y a Horacio Alvarado Gantes por su apoyo, gestión y participación en la consolidación de este importante proyecto social. La historia de la atención a los derechos de las mujeres en Belén reconoce a Bertilia Macís Garro como la primera, junto con Irene Fuentes, coordinadora de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad. Esta iniciativa surgió durante la administración del alcalde William Alvarado Gantes, cuando se impulsó la creación de un espacio municipal orientado a atender las necesidades de las mujeres. El proyecto contó con el apoyo del entonces diputado Horacio Alvarado Gantes, quien financió personalmente los primeros 3 meses de los salarios de Bertilia Macís Garro y de Irene Fuentes.
Posteriormente gestionó una partida presupuestaria ante el Gobierno de la República durante la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez, lo que permitió dar continuidad a la iniciativa. Además, Horacio Alvarado Bogantes gestionó un convenio con el gobierno para instalar la oficina de la antigua estación del ferrocarril de Belén, que se convirtió en su sede. En este contexto, la creación de esta oficina se enmarcó en la Ley de Igualdad y Equidad de Género, promovida por la entonces Primera Dama de la República, Lorena Cler, la cual establecía la obligación de las municipalidades de contar con oficinas de las mujeres como parte de las políticas públicas de equidad. Esta ley fue también impulsada y aprobada en la Asamblea Legislativa con el apoyo del diputado Horacio Alvarado, quien promovió su aprobación desde su labor legislativa. Bertilia Macís Garro fue la encargada de poner en marcha esta oficina pionera orientada en atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia y desigualdad, marcando un nuevo enfoque en la gestión municipal. La creación de esta oficina representó el inicio de la política local de atención y acompañamiento a las mujeres del Cantón de Belén en concordancia con el marco legal nacional de la promoción de equidad de género. Por ello se reconoce a Bertilia Macís Garro como una mujer pionera. Bertilia Macís Garro fue una mujer que en su barrio promovió junto con otras mujeres los grupos de adultos mayores, mejorando la calidad de vida de muchos adultos mayores. Una mujer que amaba el Cantón de Belén, quien hoy nos deja un legado histórico más que estas palabras que he leído. Bertilia, quien Dios permita que esté disfrutando del paraíso del Señor y por supuesto será un gran ejemplo para las generaciones de este cantón. Descanse en paz, doña Bertilia. Gracias. Someto a votación, compañeros, el acuerdo ya leído, para lo cual lo someto a votación y es aprobado por unanimidad. Compañeros, le voy a solicitar un cambio en el asunto, en el orden del día, para agregar lo de las sesiones de diciembre, porque vea lo que estamos pasando con el tema de la Gaceta y para que no nos pase también en diciembre, entonces adelantarlo desde ya. Patricia investigó, le informaron de Recursos Humanos el día en que la municipalidad cierra este año en diciembre, entonces a partir de eso es que se programan las siguientes sesiones. Entonces, primero lo someto a votación para el cambio en el orden del día y es aprobado por unanimidad. Entonces, quedando de la siguiente forma, compañeros, las sesiones. Calendario de sesiones diciembre 2026. Sesiones ordinarias. Miércoles 2 de diciembre, martes... Miércoles 2, ella les va a pasar el cuadro al grupo. Miércoles 2 de diciembre, martes 8 de diciembre, jueves 10 de diciembre, lunes 14 de diciembre y miércoles 16 de diciembre. Sesiones extraordinarias, jueves 3 de diciembre y martes 15 de diciembre. Ya ahorita Pati les pasa el cuadro para que todos lo tengan ahí presente. Entonces, una vez leído esto, entonces aquí el acuerdo sería aprobar pues el calendario de sesiones de diciembre y segundo, solicitar a la Secretaría la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Y en A, para que se vaya lo más pronto posible. Son 5 ordinarias y 2 extraordinarias. Entonces, lo someto a votación y en A, compañeros, y es aprobado por unanimidad y en A. Muchas gracias. Pasamos a los informes de la auditoría interna. El oficio 09 de doña Maribel Sancho, tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, al 29 de julio del 2026, para lo cual pues ella incluso aquí menciona, ¿verdad?, que ya van a haber actividades que pues no se le van a dar seguimiento porque ya están siendo cumplidas. Hay otras pues que tienen que mejorar y ahí tienen que presentar un plan de acción. Entonces acá el acuerdo es, compañeros, dar por recibido el oficio de la auditoría interna, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Pasamos a los informes de la Alcaldía Municipal, para lo cual el 174 de Don Minor, a quien le damos la bienvenida hoy, nos remite el memorando UA 109-2026 en atención al acuerdo de referencia 3311-2026. Es remitido por Dulce Jiménez Espinosa, donde nos remite el tema del acuerdo que tenía que ver con el árbol del centenario, esto que está ubicado en la finca La Negra en la Asunción. Incluso dentro de las recomendaciones que ellas dan, ¿verdad?, es que se va a poner la placa porque no están las condiciones para que entren grupos de personas.
Entonces, a raíz de esto, acá el acuerdo, compañeros, sería dar por recibido el oficio de la alcaldía. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias. No, es comprensible lo que menciona Dulce. Sin embargo, me parece que por la redacción del oficio, ella lo que está haciendo es como a modo de propuesta. Entonces, creo que el Consejo tendría que decirle como que avala la propuesta que están haciendo y que quedamos al pendiente nada más del día que instalen la placa para que al menos nos manden una foto. Ok, entonces sería primero dar por recibido el oficio de la alcaldía y segundo avalar la propuesta que Dulce nos remita en su oficio, para lo cual someto a votación, compañeros, y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 175 de la alcaldía de Don Minor. Este tiene que ver con la remisión del memorando UA 110-2026 en atención a los acuerdos de referencia 2521, 4403, y esto tiene que ver, aparte de que es el árbol del centenario ubicado en la finca, que nuevamente venía un texto muy pequeñito, en realidad no venía mucho, y después venía el... ¿Ah? Sí, yo pienso lo mismo. Venía ya el tema que era, entonces ahí me quedó la duda, porque en realidad lo único que se menciona es un párrafo como de 3 líneas, lo del árbol del centenario, y el resto es sobre el tema que corresponde. Entonces aquí, compañeros, yo no sé si lo devolvemos a la administración para la corrección correspondiente. Tiene la palabra Ana Betty, adelante. Gracias. Sí, yo quería hacer esa observación porque en este AMB 175 hace referencia a 2 acuerdos de referencia que nosotros habíamos tomado, que es el 2521, pero que tiene que ver con el DJ 236 y el acuerdo 4403, que tiene que ver con el cumplimiento de la orden de la Sala Constitucional, y el AMB hace referencia a que esos acuerdos de referencia, valga la redundancia, tienen que ver con una estrategia de comunicación y realmente no tienen relación. Entonces yo creo que lo correcto es devolverlo a la alcaldía para que se hagan las correcciones materiales. Listo, compañeros. Sí, como se va a devolver, ¿para qué la discusión del tema, verdad? Entonces lo someto a votación, la devolución del oficio, y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 176 de la alcaldía de Don Minor. Este tiene que ver también con atención al acuerdo del Consejo Municipal 6802. Esto tiene que ver sobre criterios que se les solicitan a las unidades municipales de acuerdo con la naturaleza de cada tema planteado. Esto era sobre la propuesta que los vecinos habían remitido acá, sobre lo de incluso que vinieron a exponer en la sesión y que tenía que ver con el tema del transitorio para lo de los permisos de construcción y todo. Yo creo que ya tenemos la posición de la administración. Yo le voy a solicitar acá, compañeros, el acuerdo que sería dar por recibido el oficio de la alcaldía municipal. Segundo, remitir al asesor legal para su análisis y recomendación a este consejo municipal, y que sea él que nos diga si realmente podemos o no hacer ese transitorio. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Don Minor que nos haya subido los documentos. Me llamó la atención que muchos de los mismos tienen de fecha enero, febrero, algunos marzo, por lo cual pues parece que casi que todos estaban listos hace bastante tiempo, y agradecerle a Minor que nos lo sube en esta oportunidad. Es un tema del que la gente nos ha consultado bastante. Los vecinos que firmaron esa nota, que eran cerca de 300 vecinos, estaban pendientes de la información. El transitorio, básicamente, para refrescarlo, es una pausa en el marco del plan regulador para que los grandes proyectos constructivos, ¿verdad?, según la política de regulación anual de crecimiento urbano, que ahí vienen bien detallados cuáles son, tengan una moratoria en su aprobación en la Municipalidad de Belén hasta que no estemos al día y no estemos actualizados con varios elementos. Los vecinos mencionaban el tema del plan regulador, pero hay otros elementos que tenemos nosotros criterio técnico de distintas personas y que lo estamos elaborando en un compendio de cosas que Belén debería tener para poder ordenar la casa y luego seguir dando permisos de construcción a grandes proyectos. Llámese, obviamente, el plan regulador actualizado, las proyecciones viales, entiéndase carreteras, de 1997, ya listas, como se previó en los 90s, la ejecución del proyecto nacional de la radial Lindora-Panasonic para desentrabar de presas el cantón de Belén, las áreas verdes resguardadas para cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 12 metros cuadrados de área verde por habitante,
el cumplimiento total del plan maestro del acueducto municipal, que como sabemos se va a actualizar, la ejecución completa del plan hídrico cantonal, producto del estudio de balance hídrico que todavía está pendiente, la implementación total del plan de movilidad urbana sostenible, capacidad locativa garantizada de centros educativos y salud, terrenos definidos para proyectos de vivienda municipal que deban quedar exceptuados del transitorio, es decir, estos sí deberían poderse construir como excepción en el transitorio. Y muy importante, la planta de tratamiento cantonal y su respectivo alcantarillado sanitario para todo Belén, porque es un problema que enfrentan distintas barriadas del cantón, como La Amistad, como también allá el barrio Guapinol, en la Ribera, y otros más. Así que, de mi parte, pues creo que era predecible que la tesis de algunos de los funcionarios es que el transitorio no hace falta, que el transitorio, ¿para qué?, ¿verdad? Sí quiero decir algo importante, cuando se afirma que jurídicamente no es viable en el oficio de la alcaldía, no así, digamos, en el DJ de la dirección jurídica, yo quiero recordar que en el anterior transitorio, cuando se aprobó ese transitorio y duró algunos años, la Sala Constitucional lo que dijo fue que el problema era no haberle puesto un plazo, pero el transitorio sí es viable y el transitorio fue legal. Y es cierto que se opusieron en su momento cantidad de abogados, pero el Consejo Municipal que lo aprobó tuvo la visión de aprobarlo para que este cantón se preparara para recibir la cantidad de desarrollo inmobiliario que el cantón luego con los años tendría. Y no se equivocaron aquellos regidores, porque Belén hoy en día es un caos urbano, y lo vivimos todos los días, y lamentablemente pues ese transitorio no cumplió con su expectativa porque los proyectos no avanzaron. Creo que estamos en buena hora para dar una sana discusión y poder tener, cuando se actualice el plan regulador, un transitorio que nos permita tener al menos la casa ordenada, y una vez que tengamos la casa ordenada, ahí sí, continuemos con los permisos de construcción, pero antes aseguremos las condiciones mínimas para que la gente viva acá. Dicho todo lo anterior, compañero Gilbert, yo diría que lo ideal es que esto vaya mejor a la comisión de plan regulador, porque don Luis Álvarez, pues, ¿verdad?, él puede analizarlo, pero ciertamente lo que dicen los funcionarios es ya una postura de ellos tomada. Creo que mejor nos ahorramos ese paso y vamos directo a la comisión de plan regulador. Bueno, compañeros, entonces suficientemente discutido y someto a votación el acuerdo leído, para lo cual lo someto a votación y es aprobado con 3 votos a favor y 2 en contra de los compañeros. Pasamos al siguiente tema, que es el 177 de Don Minor. Tiene que ver con la información relacionada con la salida del país de la señora alcaldesa, donde se nos indica por parte de la Unidad de Gestión de Talento Humano pues que todo está en orden. Lo único que faltó fue pues la notificación acá, que hoy la recibimos, para lo cual acá el acuerdo sería dar por recibido el oficio de la alcaldía, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 178 de Don Minor. Tiene que ver con el memorándum DSP GIR 076-2026, que tiene que ver con la convocatoria al proceso de elaboración del plan municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de Belén, y solicitan pues obviamente que el Consejo Municipal participe para lo cual la propuesta de acuerdo sería, primero, dar por recibido el oficio de la alcaldía; segundo, remitir a los compañeros del Consejo que quieran participar y se puedan incorporar a la convocatoria, para lo cual someto a votación el acuerdo leído y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 179 de Don Minor. Tiene que ver con la remisión del memorando UC 084-2026 y UC 17-2026, que tiene que ver con el acuerdo municipal de referencia 2403-2026, donde nos indica doña Carla Villegas que pues no hay presupuesto. Incluso ahí en su oficio ya pone cuánto más o menos anda el monto de la grabación de la canción y todo. Yo la verdad esa canción para mí es un emblema ahora desde que ellos la cantaron acá en el consejo y es muy linda. Entonces, y lo enorgullece a uno como belemita. Entonces yo estoy proponiendo el siguiente acuerdo, compañeros, que sería: primero, dar por recibido el oficio de la alcaldía; segundo, solicitar a la administración la valoración de una posible inclusión del recurso en una modificación interna o presupuesto extraordinario según viabilidad financiera. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano. Adelante. Gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en solicitarle a la administración que se contemple la posibilidad de incorporar estos recursos en una modificación presupuestaria o bien un extraordinario. Pero también quisiera recordarle a la administración y a los compañeros que nosotros tenemos un compromiso con la Orquesta Sinfónica de Belén,
que ellos vinieron a una sesión extraordinaria y también nos hicieron la solicitud de, creo que eran 6 o 7 millones de colones que requerían para poder comprar un equipo que necesitaban para la Sinfónica, y yo creo que esos son compromisos que nosotros adquirimos cuando vienen estas organizaciones a las sesiones extraordinarias, y no solo nos hacen una presentación del trabajo que realizan, sino también de las necesidades que ellos tienen. Entonces, si la administración lo tiene a bien, sería muy interesante el que se puedan contemplar estos recursos que están manifestando los compañeros de la ¿cómo se llama?, de la rondalla, para poder hacer el video de esta canción que realmente pues recoge mucho de la identidad belemita, y también los recursos que había solicitado la Orquesta de la Sinfónica Belemita. Gracias. Listo. Suficientemente discutido, compañeros. Entonces someto a votación el acuerdo leído y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 509, que eso es una copia al Consejo Municipal, donde pues ya Don Minor nos informa que se realiza la consulta sobre el permiso de construcción del Palí La Ribera en Belén, contigua a Levi's, donde solicita pues toda la información correspondiente al dicho permiso. Entonces acá la propuesta de acuerdo sería dar por recibido el oficio a la alcaldía. Tiene la palabra doña Marita, adelante. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo hago un llamado respetuoso a la alcaldía y a los regidores de este Consejo Municipal con relación a este tema. Considero que es un tema de mucha responsabilidad que debe ser atendido como corresponde. Actualmente tenemos ejemplos concretos con dos escenarios, un escenario positivo y un escenario negativo. Yo lo traigo para compartirlo porque creo que es un tema que tenemos que analizarlo y tomar las decisiones que correspondan, especialmente previendo que hay proyectos urbanísticos que están en proceso y esto va a generar mucho más cantidad de tránsito en el cantón. Como ejemplos positivos tenemos 3 lugares donde se ha contemplado los carriles de aceleración y desaceleración en la construcción de esos inmuebles. El primero es el Centro Comercial La Ribera. En los 2 ingresos está debidamente contemplados esos accesos. El otro es en la urbanización Hacienda Belén y en la urbanización La Arboleda. Ambas están ubicadas en el distrito de La Ribera. Entonces, ahí vemos cómo, a pesar de que haya volumen de tránsito, quienes circulan por ese sector se pueden dar cuenta que en ninguno de esos lugares nunca hay ningún problema de atascamiento ni de paralización del tránsito, sino que hay agilidad y nunca va a generar ningún atraso a las personas que se desplazan por el sector. Y tenemos el otro ejemplo, que es el otro escenario, que es el ejemplo negativo, que es la entrada de la remodelación que hicieron en el Ande y la construcción del centro comercial donde se ubica el automercado. Cuando hay eventos en el centro de eventos del Ande, muchas veces la presa comienza desde la iglesia a La Ribera. Doña Marita, refirámonos tal vez al tema de lo de Palí, por favor. No, por eso es que pongo los 2 ejemplos. Quiero que les quede bien claro para que se tomen las decisiones correctas. Se tomaron decisiones correctas con esos 3 ejemplos que les compartí, y hay 2 ejemplos incorrectos que son horrores. El Ande, el centro de eventos de Ande y el centro comercial donde se ubica el automercado. Entonces, mi llamado respetuoso es que tomemos las decisiones correctas para evitar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero regidor Sigifredo Villegas, adelante. Gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. De igual manera, agradecerle a don Minor que nos haya transmitido este oficio de las consultas hechas en la sesión anterior. De ese tema del Palí, hablaba yo con el maestro de obras ahí que está a cargo del proyecto prácticamente el día que estaban iniciando, porque fui a Levi's a una cuestión de medicamentos y pues a la par, entonces conversé con él. Yo le decía que en la relación de terreno de ese de ahí con respecto a que existe aquí en San Antonio, yo lo veía muy pequeño, relativamente. Y entonces él me decía que, porque yo le decía que los Palí le dan mucho prioridad al parqueo, ¿verdad?, de los clientes. Y él me decía que hay muchas modalidades de Palí, que él ha hecho no sé cuántos, y que ese iba a ser de los pequeños. A mí el tema de los clientes será una cuestión que
que le pueda interesar mucho a ellos. Pero lo que sí me preocupa, y lo manifesté la vez pasada, es que en los Palí hay los vehículos articulados que llegan a dejar la mercadería al sitio, sí causa un problema, porque ellos ocupan, ¿verdad?, cierto ángulo, obviamente para maniobrar, y ese espacio, yo no sé, lo veo relativamente pequeño. Entonces, no sé si eso está considerado en el diseño del sitio, ¿verdad? Un asunto que se tome en cuenta, y no cada vez que venga un vehículo ahí a dejar mercadería, esa ruta 129 se vaya a ver colapsada, ¿verdad? Eso es un detalle que sí es de preocupar, ¿verdad? Bueno, don Maynor ya que hizo la solicitud de los requerimientos, y ojalá que se le pusiera atención a ese detalle, ¿eh? Gracias. No, yo nada más voy a hacer una aclaración rápida, compañeros, con lo que mencionaba doña Marita. Yo sí he de decir que a pesar de que está esos carriles en este residencial acá, la Arboleda, yo sí he topado con presa. En las mañanas cuando voy para la oficina y en las tardes cuando voy al gimnasio, siempre me ha tocado. Entonces, eso para que sepan. Y con respecto, entonces, tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. Bueno, ahora imagínense en que no estuvieran los carriles de desaceleración, ¿verdad? O sea, si hay presa con los carriles de desaceleración, si no estuvieran, peor sería la situación. Yo creo que la preocupación que hay sobre lo que ocurre en esa Ruta Nacional 129 no es menor. O sea, es normal que estemos preocupados con que se está construyendo un palí, con que no haya venido eso al Consejo Municipal, porque hay preguntas que surgen y pues como ya eso aparentemente tiene el permiso de construcción, digo aparentemente porque no tengo seguridad, para eso don Maynor pues hizo la consulta, surgen preguntas. Pregunta número 1, ¿dónde van a desfogar las aguas? Si esa es la misma Ruta Nacional 129 donde hemos tenido los problemas con Casas Max, ¿dónde va a desfogar las aguas ese nuevo palí sobre superficie que hoy en día es potrero, es tierra? Se va a convertir en impermeabilización, y las aguas de escorrentía de pluvial, ¿a dónde van a ir? Eso es una buena pregunta. ¿Van a utilizar tuberías de dónde? Las de Casas Max, las que existen. Bueno, es parte de lo que tenemos que explorar. Otro tema, carga urbanística. La carga urbanística, cuando aquí viene un proyecto de grandes proporciones, ¿verdad? Ya sea un comercio, una industria, aquí en Belén aplicamos como municipalidad carga urbanística en la que se le pide a los desarrolladores que por traer y permitirles, ¿verdad?, asentarse, dándole los servicios municipales de manera tal que no implique una desmejora de la calidad de vida de los vecinos, por carga urbanística, si los quieren asentarse, pues aporten al desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Entonces a veces se pide mejoras en el acueducto, se pide mejoras viales, todo esto, pero como no vino aquí al Consejo Municipal, no hay carga urbanística ahí, porque la carga urbanística solamente el Consejo Municipal puede aprobarla. Entonces, Palí, ¿verdad? No sé las dimensiones, porque repito, no tenemos un expediente, no lo hemos visto. Palí estaría construyéndose sin la carga urbanística que, por ejemplo, a Automercado se le pidió. Cuando Automercado se construyó, se le pidió carga urbanística. Y así con muchos otros casos más. Son preguntas que quedan, que por eso creo que en el acuerdo hay que pedirle a la administración que nos mantenga informados al respecto, porque bastantes problemas tiene la comunidad de ese sector. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando el Elevais se satura la cantidad de carros que hay alrededor y que no alcanza el parqueo de Elevais para que puedan estar ahí? ¿Cómo va a ser cuando haya un palí? Y ahora que nos está diciendo Sigifredo, que habló con personas ahí y dicen que no van a tener parqueo o van a tener un parqueo limitado, ¿dónde van a ir los carros entonces? Va a ser un problema más severo, una vez más, vuelvo y repito, por problemas de índole urbanística. El tema urbanístico es un problema, se quiera o no admitir, aquí en el Cantón de Belén, y si es tanto el caso, yo llamo a los compañeros y compañeras a que entonces actualicemos la política de regulación anual de crecimiento urbano, para que esos portillos ya no sirvan de portillos y podamos cerrar completamente la posibilidad de que proyectos de alto impacto se brinquen al Consejo Municipal. Veamos esa política de regulación anual de crecimiento urbano y podamos entonces aclarar las cosas para que ese tipo de proyectos vengan como corresponde aquí y se analicen en el Consejo Municipal. Suficientemente discutido, compañeros, se someto a votación el acuerdo, dar por recibido el oficio de la alcaldía y quedamos a la espera de la información. Someto a votación.
y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 510 de Don Minor, también es una copia, donde nos remiten que se hizo solicitud de informe del traslado de la propiedad a nombre de la sociedad Dakar CFSA a la Municipalidad de Belén. Acá la propuesta de acuerdo, compañeros, es primero dar por recibo el oficio de la alcaldía y segundo, yo aquí le incorporo remitir a la auditoría para que haga un análisis sobre esto, porque es muy extraño lo que ocurrió con esta finca. Entonces lo someto a votación el acuerdo leído y es aprobado por unanimidad. Pasamos ahora a las consultas al alcalde ahí municipal, para lo cual tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias, señor presidente. Don Minor, una petición era más que una consulta. Hace ya varios meses está en consulta por parte de la administración el convenio, la propuesta de nuevo convenio con la Asociación de Adultos Belemitas, del Centro de Uno del Adulto Mayor. Eso se pasó después de que Luis Álvarez nos dio un análisis de la propuesta de convenio que ellos enviaron. Pero bueno, no hemos tenido noticias nuevas. Entonces, en este periodo que le queda a usted como alcalde interino, si tal vez nos puede ayudar a saber en qué estado se encuentra. Listo, entonces va a contestar. Ok, él contesta vía correo, para lo cual no tengo más en el orden de la Ana Betty. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenido, don Minor, a la sesión de hoy. Vieras que yo había hecho unas consultas, una consulta básicamente en la sesión celebrada el 21 de julio a la señora alcaldesa en ese momento. Es que nosotros aquí habíamos recibido el oficio DSPALSO 023-2026 sobre una visita que hizo la unidad de alcantarillado sanitario al condominio Casas Max por una situación que se había externado en el Consejo Municipal de creo que era una nota que habían llegado de unos vecinos y porque estaban escurriendo unas aguas ahí. Entonces ellos fueron y hicieron una visita y revisaron la planta de tratamiento que tiene el condominio funcionando. Pero en ese informe, en el punto 4, en el párrafo número 5, se nos informaba que en ese condominio habían aproximadamente 15 viviendas habitadas. Ese día en la sesión yo le solicité a la señora alcaldesa que en base a ese oficio y a esa visita que hicieron los técnicos y ese párrafo donde nos decía que aproximadamente 15 viviendas estaban habitadas, si se había hecho alguna visita integral a ese condominio y verificar esa información, porque ese condominio no ha sido recibido por la municipalidad, por lo tanto no deberían haber viviendas habitadas. Pero yo recibí respuesta de algunos de los funcionarios de la municipalidad, a los cuales les agradezco enormemente las respuestas que me brindaron, pero creo que ellos se refirieron más al tema del punto 4 en general, y esa no fue la consulta que yo hice. Yo lo que les quería decirles a la administración era si se había realizado esa visita y que yo recomendaba que se hiciera la visita porque realmente ese condominio no ha sido recibido por la municipalidad, por lo tanto no debería en este momento de haber viviendas habitadas. Entonces, para que me haga un favor de tal vez revisar esta información y luego informarnos si se va a coordinar la visita. Gracias. Tiene la palabra don Minor, adelante. Sí, buenas noches a todos, saludos. Más bien le agradezco, le hago el favor, pero hágame uno a mí, mándeme esa petición por correo. Compañeros, por favor, Okay. que ella le respondió ya el correo. Supongo que le puso copia a usted en ese correo que ella respondió. Si me puso copia a mí, porque no sé cuándo fue. Si no, me lo reenvía, por favor, gracias. Don Sigifredo, adelante. Acuérdense que estamos en consultas, compañeros, por favor. Bueno, lo mío no es exactamente una consulta, es para hacer extensivo como vecino de Residencial Belén. Les acabo de pasar ahí al chat del Consejo 2 fotografías. Como vecino Residencial Belén, agradecer a la municipalidad, a la alcaldía por la gran obra que hicieron ahí cerca del Parque Terraza Sur,
porque me parece como una obra como muy atípica de las que uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? En tipo de aceras. Se mejoró la acera del lado norte y del lado sur, pero se hizo como un paso entre ambas al nivel de las aceras, que facilita montones la movilidad, ¿verdad? Para gente con problemas de sillas y coches y todo eso, y me parece un excelente trabajo y realmente lo quiero traer a colación porque me satisface mucho, los vi a la personal municipal trabajando y me parece un trabajo muy fino, muy detallado y quiero, pues allá como vecino del Residencial Belén, agradecerles. Bueno, compañeros, pasamos a los informes de comisiones municipales y de los consejos de distrito, para lo cual vamos a empezar con los informes de la Comisión de Gobierno y Administración y Asuntos Jurídicos, para lo cual conocemos el oficio CGAJ 18-2026. Este tenía que ver con el tema de que teníamos pegado ahí la propuesta de la actualización del reglamento de permisos de construcción. Bueno, ya tenemos bastante tiempo en la comisión y lo vamos a sacar de ahí porque no nos sigan quedando pendientes del Consejo Municipal. Por lo tanto, ese día se analizó y la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos acuerda por unanimidad, con 2 votos a favor de los regidores Gilbert González González y Ulises Araya, recomendar al Consejo Municipal, primero, dar por recibido; segundo, solicitar a la Administración que en 10 días hábiles suba las 3 propuestas de cambios que se le hicieron al reglamento de permisos de construcción: la versión original, la versión del funcionario David Umaña y la versión del exfuncionario Wilbert Vargas. Tercero, una vez recibido por parte de la Administración las propuestas indicadas, coordinar las mesas de trabajo con nuestro asesor legal, con los técnicos de la Administración y el Consejo Municipal en pleno para analizar este tema. Para lo cual someto a votación la aprobación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio CGAJ 19-2026. Este tiene que ver con una moción que ahorita no recuerdo exactamente cuál era, pero dentro del análisis que nosotros hicimos, la comisión decidió lo siguiente. La Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos acuerda por unanimidad, con 2 votos a favor de los regidores Gilbert González González y Ulises Araya, recomendar al Consejo Municipal, primero, dar por recibida la moción y segundo, rechazar la moción. Para lo cual, tiene la palabra Ulises, adelante. Gracias. No, nada más para información de los televidentes, de los que nos escuchan por redes sociales. Usuarios, gracias, Teresita. Esta era la moción que habían solicitado las compañeras y compañeros para pedirle a la auditoría una matriz de priorización de atención de procedimientos de la auditoría. Sin embargo, como hablamos en la comisión, ya la auditora nos había remitido eso cuando mandó el plan de trabajo de ella. Correcto. Entonces lo someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio CGAJ 2026. Eso también es sobre una moción que le habíamos solicitado para que se llamara el Polideportivo Don Juan Manuel González. Desgraciadamente, por ley no podemos, por el tema de que no se han cumplido los 5 años. Entonces, la moción no es viable. Por lo tanto, la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos acuerda por unanimidad, con 2 votos a favor de los regidores Gilbert González González y Ulises Araya, recomendar al Consejo Municipal, primero, dar por recibida la moción y segundo, rechazar la moción. Para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio CGAJ 21-2026. Ese tiene que ver con la moción que había presentado la señora alcaldesa con el tema de los cables de las empresas estas cableras y todo lo feo que se ve, ¿verdad? Por lo tanto, luego del análisis, la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos acuerda por unanimidad, con 2 votos a favor de los regidores Gilbert González González y Ulises Araya, recomendar al Consejo Municipal, primero, dar por recibida la moción; segundo, aprobar la moción; tercero, en cumplimiento al principio de coordinación interinstitucional, se cree una mesa de trabajo dentro del CCSI en aras de coordinar con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE y SUTEL.
Ministerio de Salud, Bomberos, IFAN, Unidad Ambiental, Programa Preventivo de la Policía Municipal, Unidad de Planificación Urbana, Unidad de Desarrollo Urbano y Dirección Técnica Operativa, y otros según resulten competentes para la administración, para que se construya un plan de trabajo, plan de ordenamiento y tensado de los cables remanentes para eliminar el impacto visual negativo y garantizar la seguridad, con su respectivo cronograma, de forma que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y SUTEL, con el apoyo interinstitucional, coordinen y prevengan a las operadoras de telecomunicaciones el orden y retiro en su totalidad del cableado ocioso, no utilizados o que no tengan un uso debidamente planificado en el caso urbano del Cantón de Belén y sus demás puntos focales, bajo criterios de sectorización a definir por el equipo de trabajo dentro de la metodología que para tales efectos se construya. Cuarto, solicitar a la mesa de trabajo que se construya de forma en conjunto, según cada institución en el ámbito de sus competencias, un protocolo de fiscalización permanente, así como la demás normativa necesaria, por ejemplo, como reglamentación urbana, que tenga como fin evitar que la situación de caos vial se repita en el futuro. El equipo del CCCI deberá presentar dichos instrumentos al máximo órgano de cada institución competente para su suscripción y obligatoriedad. Quinto, promover desde la mesa de trabajo interinstitucional del CCCI que las empresas de telecomunicaciones responsables coordinen directamente con organizaciones, asociaciones, emprendimientos ambientales o entidades dedicadas a la conservación de fauna silvestre para que el material de cablado y demás retirado pueda ser aprovechado y reutilizado en proyectos ambientales, específicamente en iniciativas de construcción e implementación de pasos de fauna, por ejemplo, con el encargado de Juan Diego Brenes de la organización Survivor Wildlife, y conectividad ecológica o proyectos afines conforme a la visión de política de economía circular de la Municipalidad de Belén. Sexto, de previo a la aprobación de la reforma a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, el mismo debe ser analizado y aprobado por el Consejo Municipal. Esto lo solicitó la comisión a raíz de que pues ya tenemos nosotros un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Requerir al Ministerio de Hacienda de su asesoría en aras de incluir dentro del proceso de actualización de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén como actividad lucrativa y dentro de su reglamento un rubro económico para poder hacer efectivo el cobro a las empresas de telecomunicaciones, cuyos servicios se brinden en el Cantón de Belén por medio de las infraestructuras, canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás ubicadas dentro del territorio del Cantón, tanto aéreos como subterráneos, y que genera un impacto al paisaje urbano que debe ser fiscalizado y regulado por el cuerpo municipal en coordinación con otras instituciones públicas, según lo dispuesto por la Sala Constitucional. Séptimo, notificar a la Administración Municipal, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ICESPH, SUTEL, Ministerio de Salud, Bomberos, IFAN, ANAI, Unidad Ambiental, Programa Preventivo de la Policía Municipal, Unidad de Planificación Urbana, Unidad de Desarrollo Urbana, Dirección Técnica Operativa, este acuerdo de forma que nombren a las personas representantes que estarían integrando la mesa de trabajo dentro del CCCI, según lo defina finalmente la administración, y requerir a la SUTEL que extienda a la Secretaría del Consejo Municipal una lista de las empresas de telecomunicaciones que usan las infraestructuras, canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas ubicadas en el territorio del Cantón de Belén, tanto aéreos como subterráneos, para la notificación del presente acuerdo. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias. Bueno, nosotros cuando esta moción se presentó por parte de la señora alcaldesa, habíamos señalado que la apoyábamos totalmente, que buscar solucionar el tema de la contaminación visual que causan las cableras, absolutamente irresponsables, porque van, ponen nuevos cables, no quitan los viejos, los dejan ahí. Bueno, es un problema fuerte y si en Belén podemos empezar a solucionar esto, bienvenido sea. Sin embargo, en aquella oportunidad nosotros dijimos que nuestro único oportunidad de mejora era con el punto cuarto de la moción, donde hablaba de la ley de patentes, porque efectivamente, como lo dice Gilbert, estamos en un proceso para reformar la ley de patentes para ayudar específicamente a las organizaciones de salud del Cantón de Belén, y no queríamos que ese proceso se viera de alguna manera entorpecido por una muy buena iniciativa, pero que, digamos, si no se planificaba bien, podía intercalarse. Dicho todo lo anterior, bueno, en esa sesión nosotros propusimos que se dijera únicamente en el punto cuarto de la moción, para haberla apoyado en esa misma oportunidad, el que se incluyera el tema de que el Consejo Municipal de previo tenía que conocer ese borrador de la propuesta que vaya a hacer la alcaldía para efectos de modificar la ley de patentes. De todas maneras, así funciona. La Asamblea Legislativa no puede conocer un proyecto
de patentes de un cantón si no pasa antes por el Consejo Municipal. Tema, digamos, de cajón, de conocimiento legislativo. Pero yo agradezco mucho a Gilbert porque sí, efectivamente en la comisión, ese cambio que habíamos sugerido hacer en la sesión del Consejo, en la comisión se hizo, y de manera que el punto, digamos, cuarto de la moción, que en el acuerdo ya propiamente que vamos a tomar del dictamen es el punto sexto, queda suficientemente claro que de previo a la aprobación de la reforma de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, el mismo debe ser analizado y aprobado por este Consejo Municipal, que de esa manera queda integrado lo que originalmente propusimos en aquella sesión. Bueno, compañeros, suficientemente discutido y someto a votación la aprobación del dictamen y es aprobado por unanimidad. Pasamos a los informes del asesor del Consejo Municipal, para lo cual doy la palabra a don Luis. Hoy nos trae el MB 065. Adelante, don Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Para hoy tenemos efectivamente el MB 65 que se emite en respuesta al acuerdo tomado en la sesión 38, artículo 35, del pasado 1 de julio. Conforme a la referencia 3835-2026, lo que el Consejo Municipal solicita es una valoración de las actuaciones administrativas dirigidas a determinar por qué razón no se logró una efectiva protección del inmueble conocido como el cesteo y la medida cautelar que se menciona durante la deliberación de ese acuerdo. Lo primero a considerar es que de este tema hay algunos asuntos que no están completos en el expediente que se remitió a estudio. Queda claro que existe una solicitud de demolición que presentó el propietario. Posteriormente esa solicitud de demolición fue denegada, se presentó un recurso contra la decisión adoptada inicialmente y posteriormente a eso hubo una comunicación al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes con relación a la posible adopción de una medida cautelar. Aquí hay que distinguir varios temas. Lo primero es que para poder entender qué ocurrió, no tenemos toda la información completa. La administración no mandó el expediente completo. Lo que sí se tiene claro es que en algún momento determinado al propietario se le deniega el permiso de demoler. Ese propietario presenta un recurso de apelación y la alcaldía refiere que está en estudio en la dirección jurídica, pero no sabemos qué ocurrió con el resultado de ese recurso. El recurso suspende los efectos del acto, pero el acto es una denegatoria, quiere decir que no significa que automáticamente con presentar un recurso debieron haber autorizado la demolición. En consecuencia, tiene que existir algún acto de la administración en el que se haya resuelto el recurso y le hayan dicho que sí tiene derecho a demoler para que continuara adelante, porque si no tenía permiso para demoler, no podía realizar la actividad. Ese tema no quedó claro en la información que manda la administración al Consejo Municipal. También se menciona en algún momento la existencia de una medida cautelar. Esa medida cautelar no la dicta la administración, porque más bien para que la administración hubiese autorizado la demolición, tenía que haber autorizado expresamente, mediante un permiso, el acto de demolición. La medida cautelar que se menciona respecto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tiene una situación muy particular, y es que la mera comunicación del acuerdo o de la solicitud de inicio del procedimiento no genera la suspensión de efectos. Tiene que generarse a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, la Ley 7555, una serie de actuaciones dentro de las cuales, además de recibir la solicitud, se abre el expediente y se comunica por las vías correspondientes. De lo que tenemos es que sí se le comunicó al ministerio, pero no llegó a abrirse el expediente y hacerse la comunicación correspondiente. Eso nos traslada toda la responsabilidad a la municipalidad. Y lo que por lo menos podemos concluir es que la única forma en que la demolición hubiera sido procedente es que la administración efectivamente hubiese revocado la denegatoria y hubiera autorizado el permiso.
no tenemos esa información. La administración no manda el expediente con esa referencia. Entonces aquí la única conclusión a la que podemos llegar es que hasta el momento en que se toma el acuerdo del Consejo y llega incluso ese acuerdo al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, no existía ninguna protección de otra institución. Y la única que podía eventualmente haberlo autorizado era la municipalidad. Entonces acá la primera recomendación es que necesitamos el expediente completo relacionado con el inmueble conocido como el cesteo, en el sentido de que la alcaldía municipal era la única competente para autorizar mediante recurso de apelación la demolición. Y en esas condiciones, lo primero que tendríamos que revisar es en qué condiciones fue que se resolvió ese recurso. Para los efectos nuestros, por lo menos sí podemos estar claros en que el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes nunca logró emitir los actos pertinentes que al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico generaran la protección del inmueble. Entonces, toda la responsabilidad de una eventual demolición queda en la municipalidad. Pero la única forma de entender qué ocurrió con la autorización, la denegatoria, el recurso, sería que la administración mande el expediente, que sería la recomendación que estaríamos indicándole a este consejo para poder entender qué realmente ocurrió a lo interno de la municipalidad. Para lo externo ya tenemos claro el tema. Excelente, don Luis, muchas gracias. Bueno, aquí, compañeros, sería la propuesta de acuerdo, dar por recibido el oficio de nuestro asesor legal y segundo, avalar o aprobar, perdón, las recomendaciones indicadas en el oficio y ahí Patri pues las pondría. Tiene la palabra la compañera regidora Francine, adelante. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido. Realmente quería hacer una consultita, porque me pongo a pensar, quiere decir que, bueno, todo recae entonces en la municipalidad y ver qué pasó en la MUNI, pero quería preguntarle una cosita, digamos que si yo quiero rescatar un edificio que es patrimonio, un patrimonio cultural, por ese proceso burocrático que hay, o sea, si se manda la información hasta que no le den el debido proceso, puede ser que el dueño destruya el inmueble. Adelante, don Luis. De hecho, es lo que muy comúnmente ocurre. El dueño de un inmueble, normalmente, antes de que sea comunicado, se apresura a realizar una demolición para que la protección de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico no lo cubra. Y por eso mismo, en este caso, se hizo la comunicación. De hecho, se acordó realizar una inspección, pero no dio tiempo, sino que el interesado gestiona la demolición y se ejecuta la demolición. Lo que no sabemos es por qué se ejecutó la demolición si se había denegado el permiso. Se presentó el recurso, pero de ahí para allá toda la información administrativa es omisa. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias, don Luis. Igualmente, bienvenido y me alegra que vaya súper bien con el proceso de recuperación. Tenía un comentario y una pregunta. El comentario es relacionado al tema de los tiempos, que creo que es un tema fundamental en esto que ocurrió con lo del cesteo. El día que fue la sesión posterior a que se demolió el cesteo, aquí hubo una serie de intercambios y a mí la alcaldesa me facilitó el expediente. Cuando yo observo el expediente, busco precisamente la resolución por la cual se levantó la medida cautelar. Y cuando yo observo lo que observo ahí, me fijo en la fecha. Y la fecha fue 2-3 semanas antes de que se diera la demolición. Durante esas 2-3 semanas pasaron 3 sesiones ordinarias de Consejo Municipal, donde este Consejo Municipal pudo haber sido informado de la actuación. Sin embargo, no fuimos informados. Yo sé que los hubieran, a veces la gente dice que ya no existen, porque hubiera pasado mucho, pero voy a decir un hubiera. Si hubiéramos sabido nosotros como Consejo Municipal que la medida cautelar había sido levantada por la señora alcaldesa
documento así firmado que yo vi y lo indiqué, pudimos haber hecho un sinfín de cosas, por ejemplo, apelar esa resolución firmada por la alcaldía pidiendo una medida cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo, y eso nos hubiera dado un margen de tiempo para que se hiciera la inspección. Pero aquí, evidentemente, como bien lo explica don Luis Álvarez, la intención que había de demoler el cesteo era que no diera tiempo para que la Dirección de Patrimonio Cultural terminara de hacer su informe. Eso es realmente lo que se quería, que no hubiera informe de patrimonio. Por lo demás, pues, ¿verdad? Uno ya a lo hecho pecho, ¿verdad? Se hizo lo que se hizo, algo que me parece es una estaca que quedará en el corazón de los vecinos de San Antonio cada vez que celebremos el 13 de junio, día del cantonato, bueno, día de San Antonio, el santo patrono, y pues sería bueno que el asunto termine en un cierre, y por eso yo creo que hay que apoyar el MB de don Luis Álvarez para que esto pues tenga una finalización como corresponde. Nada más, y aquí le hago la consulta a don Luis Álvarez, quería preguntarle si sería conveniente, si considera conveniente, que enviemos copia del acuerdo que vamos a tomar a el administrado que hizo la gestión, y también para su información a la Dirección de Patrimonio Cultural, que eran los que ya estaban llevando el proceso. Adelante, don Luis. Sí, es conveniente porque casualmente este acuerdo 3835 se emite como respuesta a la gestión que presenta don Manuel, que es el administrado que genera la discusión. Pero también es conveniente comunicarlo a la Dirección de Patrimonio para que sepa que eventualmente el procedimiento carecería de interés actual, incluso porque actualmente ya la construcción no existe. Por lo menos a la asesoría legal lo que le queda la duda es qué ocurre entre este acuerdo del Consejo y el acto de demolición, porque el Consejo toma la solicitud de medida cautelar. Para ese momento hay una gestión de demolición denegada y después se ejecuta la demolición. ¿Qué pasó en el medio de todo eso? Porque esa parte sí debe estar documentada para entender qué motivó el cambio de decisión entre haber dicho que no se daba la autorización de demolición y la ejecución posterior de la misma. Tiene la palabra el compañero regidor Sigifredo Villegas. Adelante. Gracias. Bueno, agradeciéndole a don Luis el informe, a mí me llama la atención este punto 5 del informe que dice: hasta tanto no se complete y valore el expediente administrativo, no corresponde atribuir responsabilidades individuales, declarar la existencia de una actuación ilegal ni recomendar la apertura de un procedimiento sancionatorio. Nosotros nos quedó muy claro cuando este tema aquí se tocó y cuando Ulises hace mención, cuando la alcaldesa respondió en una discusión sobre este tema, y ella sacó un expediente, el cual facilitó y en el cual nos podemos dar cuenta de que ella había llevado a cabo una resolución 2 semanas antes de la demolición. Eso quedó claramente ahí establecido por las fechas. Por eso, cuando veo aquí donde dice en el informe que faltó información al expediente, y ahí pues por supuesto que esa resolución es la que parece que la que no pasaron, que es la clave, porque don Luis trata de enmarcarlo, qué es lo que faltó. Bueno, aquí salió una medida cautelar de una moción presentada por nuestra fracción, la cual dio un freno a la solicitud de demolición que ya había hecho el propietario. Esa fue la que frenó. Y mientras se le comunicó paralelamente al Ministerio de Cultura para que iniciara un proceso para ver la viabilidad de hacer una declaratoria de patrimonio histórico. Y precisamente el Ministerio no pudo emitir un comunicado al respecto porque estaba en un proceso. Si la víspera de que el cesteo se demoliera, habían funcionarios ahí afuera del cesteo haciendo investigación, ellos estaban en un proceso. Eso es lo que nosotros siempre como fracción alegamos, que por qué no dejaron que el ministerio terminara el proceso y esperar a ver qué iba a arrojar. Pero mientras la alcaldía emitió esa resolución donde le quitó el freno de la medida cautelar a la solicitud de demolición del propietario,
Y por supuesto el propietario, ni lerdo ni perezoso, procedió precisamente un 13 de julio, para que no se nos olvide. A las 7 de la mañana estaban ahí con maquinaria demoliendo eso. Así que esta falta de información de la administración ya pareciera que es adrede al no pasar esta resolución, que es la clave para dilucidar esto. Pero yo esperaría que ese resto de información se le pase al asesor legal para que termine de clarificar este tema. Gracias. Tiene la palabra la compañera regidora Lourdes Villalobos. Adelante. Gracias, señor presidente. Don Luis, entonces aquí no se puede emitir ningún criterio porque el expediente no está completo. Adelante, don Luis. Sí, es casualmente lo que dice el punto 5 de las conclusiones. No podemos decir que hay responsabilidad de alguien por lo que ocurrió porque falta un capítulo de la historia. El tema es que sí ocurrió algo en la municipalidad que autorizó la demolición, pero no tenemos idea quién, cómo ni dónde lo emitió. Está incompleto, entonces, don Luis, a mí no me parece, digamos, que se le tenga que remitir al interesado y al Ministerio de Cultura, y si no tenemos todavía la información completa. A mí me parece, ¿verdad? Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano. Adelante. Gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones que se hacen en el MB 065. Creo que es urgente solicitarle a la administración el expediente completo para saber qué pasó desde el momento en que el Consejo Municipal tomó el acuerdo de la medida cautelar a la decisión que tomó la administración de la demolición. Entonces estoy totalmente de acuerdo en aprobar las recomendaciones del MB y solicitarle el expediente completo a la administración para que don Luis lo analice y nos informe a nosotros qué fue lo que pasó, porque para mí hay un irrespeto al acuerdo que tomó este Consejo Municipal sobre la toma de la medida cautelar mientras se hacía las gestiones ante el Ministerio de Cultura para ver la posibilidad de declarar ese inmueble como patrimonio histórico. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. El asunto de informar al proponente es únicamente por un tema de curarnos en salud con la jurisdicción constitucional y los plazos de petición de información. Recordémonos que si en 10 días hábiles no hay una respuesta, la persona en toda su potestad puede interponer un recurso de amparo constitucional para que le amparen sus derechos de acceso a la información. Es únicamente un tema para que el administrado sepa que se está tramitando el tema y que este es el último movimiento que hubo. El tema de patrimonio, la Dirección de Patrimonio Cultural, es sobre, digamos, si en algún momento habría que consultarles para que al menos ellos sepan que nosotros en la Municipalidad de Belén pues no hemos cerrado el caso y que nos interesa saber hasta dónde fue que llegaron ellos. Bueno, comprendo eso, pero bueno, está en trámite todavía porque no hay un criterio final. Bueno, suficientemente discutido, compañeros, y someto a votación dar por recibido. Y segundo, aprobar las recomendaciones que el licenciado Álvarez nos emite en su oficio, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Pasamos ahora, muchas gracias, don Luis. Pasamos ahora al apartado de mociones e iniciativas, para lo cual vamos a ver una moción para crear un inventario público de las propiedades municipales. Tiene la palabra, ¿quién, compañeros? Don Sigifredo, adelante. Moción para crear un inventario público de las propiedades municipales. Proponentes: Ulises Araya Chávez, Ana Betty Valenciano Moscoso, Sigifredo Villegas Villalobos, Marita Arguedas Carvajal. Considerando, 1, que la Municipalidad de Belén es propietaria de una importante cantidad de terrenos e inmuebles destinados a distintos fines, entre ellos parques, facilidades comunales, bodegas, locales comerciales, viviendas y otros bienes, algunos de los cuales no se encuentran debidamente inscritos o identificados registralmente. 2, que resulta necesario que la Administración Municipal mantenga un inventario completo, actualizado y verificable de todos los bienes inmuebles que pertenecen a la Municipalidad de Belén, independientemente de que se trate de bienes de dominio público o de bienes patrimoniales de carácter privado, así como de que estos se encuentren inscritos o no ante el Registro Nacional. 3, que la ausencia de información consolidada y
y de fácil consulta sobre la totalidad de las propiedades municipales puede generar dificultades para su adecuada identificación, administración, protección y fiscalización, tanto por parte de la Administración como del Consejo Municipal y de la ciudadanía. 4. Que durante los últimos años se han presentado distintas situaciones que evidencian la necesidad de contar con información clara, completa y accesible sobre las propiedades municipales. Entre ellas pueden señalarse las siguientes. A. Durante las anteriores elecciones municipales se colocó una valla de carácter político en una propiedad municipal ubicada en la urbanización Doña Claudia en Asunción, sin que el carácter municipal del inmueble estuviera debidamente señalizado. La valla fue retirada posteriormente luego de que se advirtiera la situación. B. En calle Tilianos existe una propiedad por la cual la Municipalidad de Belén habría realizado desde el año 2016 pagos relacionados tanto con una servidumbre como con la adquisición del inmueble. Sin embargo, a la fecha, dicha propiedad no se encuentra debidamente incorporada ni registrada a nombre de la municipalidad, situación que requiere ser esclarecida. C. En el residencial Manantiales en la Asunción, aparentemente existe una finca municipal que hasta fechas recientes habría estado siendo habitada, sin que exista claridad pública respecto de su situación y uso. D. En residencial Bosques de Doña Rosa, vecinos de la comunidad han manifestado dificultades para identificar cuáles terrenos corresponden a áreas de dominio público municipal y cuáles pertenecen a propietarios particulares. E. En el barrio El Guapilol, en la Ribera, existe una vivienda que sería propiedad de la Municipalidad de Belén y que estaría siendo habitada sin que exista claridad pública sobre su condición, uso y situación administrativa. 5. Que la adecuada administración de los bienes municipales requiere contar con información precisa sobre su ubicación, naturaleza jurídica, situación registral, uso, condición física y demás características relevantes, de manera que la municipalidad pueda ejercer efectivamente las acciones necesarias para su protección y aprovechamiento en beneficio de la comunidad. 6. Que tratándose de bienes pertenecientes a la Municipalidad de Belén, resulta conveniente que la ciudadanía pueda conocer e identificar de manera sencilla cuáles son las propiedades municipales, como parte de los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Por lo tanto, solicitamos al Honorable Consejo Municipal acordar, primero, solicitar a la Administración Municipal la elaboración y presentación ante este Consejo Municipal de un inventario integral de todas las fincas e inmuebles propiedad de la Municipalidad de Belén, sean estos de dominio público o bienes patrimoniales de carácter privado, estén inscritos o no inscritos ante el Registro Nacional. El inventario deberá incluir como mínimo la siguiente información: número de finca y plano catastrado cuando corresponda, ubicación y localización geográfica, naturaleza y condición jurídica del inmueble, área del terreno, uso actual, situación registral, información sobre edificaciones existentes cuando corresponda, identificación de aquellos inmuebles que no se encuentren inscritos a nombre de la municipalidad, mapa con la ubicación de cada uno de los inmuebles, copia o referencia del plano correspondiente cuando exista. Segundo, una vez que el inventario sea presentado y analizado por el Consejo Municipal, solicitar a la Administración Municipal que valore la incorporación de esta información en la página web oficial de la Municipalidad de Belén, preferiblemente mediante una herramienta o mapa interactivo que permita a cualquier persona consultar e identificar las propiedades municipales. Tercero, remitir el presente acuerdo y el inventario que sea elaborado a la auditoría interna de la Municipalidad de Belén para su conocimiento y para que lo que estime pertinente dentro del ámbito de sus competencias. Cuarto y último, solicitar a la Administración Municipal que en caso de identificarse durante la elaboración del inventario de propiedades municipales que presenten inconsistencias registrales, catastrales, de ocupación, uso o cualquier otra situación que requiera regularización, informe de manera específica al Consejo Municipal sobre dichas situaciones y las acciones previstas para su corrección. Es todo. Gracias. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. Bueno, lo primero es invitar a todo el Pleno del Consejo Municipal a que si gustan firmar la moción, son bienvenidas, bienvenidos a ello, y que sea una moción pues de todo el Pleno del Consejo, porque efectivamente a raíz de lo que ha ocurrido en las últimas sesiones municipales con la situación de la propiedad en calle Tilianos, nos dimos a la tarea de recabar información adicional
de otros casos similares donde propiedades de la municipalidad han estado ocupadas de manera irregular por personas ajenas al municipio, ¿verdad? Por ejemplo, en Manantiales de la Asunción, eso es un vox populi en la Asunción, al menos en esa zona de Manantiales, de que una propiedad perteneciente a la municipalidad no tiene ninguna señalización e inclusive parece que hasta hace poco tenía mallas que no eran de la municipalidad de Belén. El tema también recordado de que en la campaña electoral, en una propiedad municipal, que yo voy a confesar, yo no sabía ni me pasaba por la mente que eso era propiedad municipal. Nadie lo sabía, ¿verdad, Pablo? Nadie lo sabía. Es allá donde existía un restaurante, ¿verdad? Propiedad de la señora Zamora, que se colocó una valla electoral y luego a los días nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era una valla, que era una propiedad municipal propiamente. Y no sabemos si al día de hoy eso ya ha sido de alguna manera señalizado o qué se va a hacer para que eso no parezca que es parte de una propiedad privada, sino que al menos haya un rotulito que diga esto es propiedad municipal y que errores de ese tipo no vayan a ocurrir a futuro. Y podríamos extendernos con más casos, ¿verdad? Me parece paradigmático el caso en el barrio del Guapinol, con una vivienda que pertenece a la Municipalidad de Belén y está siendo ocupada. Creo que esa es la primera vivienda municipal que tenemos, ¿verdad? Y en buena hora podemos regularizar eso y ya tenemos entonces la primera vivienda municipal, pero regularicémoslo, ¿verdad?, en primer término. Así que la moción, a grosso modo, es un tema de control interno, y una vez que venga ese informe al Consejo Municipal y lo valoremos, poder subirlo a la página web de la municipalidad y que cualquier belemita pueda acceder y decir, ok, estas son las propiedades de la municipalidad, ya sean las demaniales, las públicas o las patrimoniales de la municipalidad. Pero eso tiene que estar de acceso para que nunca más vaya a ocurrir de que pasen estas cosas, que se compra una propiedad, pasan 10 años y todavía estamos en la nebulosa de saber qué pasó con la propiedad de calle Tilianos, ¿verdad? Repito el ejemplo que di el otro día, ¿qué pasa si el día de mañana aquí todas las fuerzas políticas que nos fuimos de la municipalidad de Belén, por A o por B razón, llega gente nueva que no sabe nada del contexto, digamos, de los últimos años, y esas propiedades que no están registradas a nombre de la municipalidad fácilmente agarran patas y se fueron? Así que este inventario público de las propiedades municipales va a ser fundamental para nosotros, para quienes vengan a futuro y para todo ciudadano belemita que tiene el derecho a saber con qué cuenta la Municipalidad de Belén en este cantón tan pequeño. Tiene la palabra la compañera regidora Lourdes Villalobos. Adelante. Gracias, señor presidente. De acuerdo con la moción, aunque sí que queden actas, porque yo hablé con don José y él me decía que la Dirección Técnica Operativa viene trabajando desde hace mucho tiempo en ordenar estas fincas. Y otra consultita, bueno, no consulta, que tal vez se pueda ahí corregir, no se llama el barrio El Guapinol, se llama barrio Horacio Murillo Montes de Oca, y sería bueno corregirlo ahí en la moción y en todo lo que aquí se diga, ¿verdad? Porque ellos tienen una identidad y ese es el nombre que les corresponde. La vez pasada, cuando hacíamos las reuniones, ellos hacían hincapié en que a ellos no les gustaba que les trataran de, como les decían, no les gustaba. Ellos querían que fuera el nombre que a ellos les corresponde. Y entonces don Eric nos enseñó que cada barrio tiene una identidad y ese es el de ellos. Entonces tal vez para corregirlo ahí, ¿verdad?, a los compañeros, cuesta mucho a veces aprenderse uno que el barrio, por ejemplo, Urbanización Santiago, Urbanización Los Álamos o Residencial Acosta, todo eso cuesta porque estamos acostumbrados a decirles otros nombres, pero sería muy importante empezar a hacerlo con este consejo, que tratemos, ¿verdad? No es que lo hagan adrede los compañeros, pero sí que tratemos de utilizar el nombre que realmente les corresponde. Gracias. Tiene la palabra doña Teresita, adelante. Buenas noches, compañeros. Yo quiero manifestar mi voto a favor a esta moción porque considero fundamental lo que proponen y que la municipalidad cuente con un inventario público actualizado
y transparente de sus propiedades. Considero que conocer con claridad cuáles son los bienes inmuebles municipales, su ubicación, condición, uso y situación registral permite ejercer una mejor administración del patrimonio público y tomar decisiones con mayor responsabilidad. Este inventario también contribuirá a evitar que terrenos o propiedades municipales permanezcan sin uso o sin una planificación adecuada y permitirá identificar oportunidades para destinarlos a proyectos de beneficio para nuestra comunidad. Por tanto, considero que la transparencia en la administración de los bienes públicos es una responsabilidad que debemos asumir con seriedad y que este Consejo Municipal lo ha tomado. Entonces, mi voto es a favor porque esta iniciativa sí fortalece la rendición de cuentas, la planificación y la protección del patrimonio de todos los belemitas. Era mi justificación para votarlo en positivo. Muchas gracias. Gracias. Suficientemente discutido, compañeros. Entonces, someto a votación la moción y es aprobado por unanimidad. Gracias. No tenemos más. Pasamos a la lectura, examen y tramitación de la correspondencia, para lo cual acá conocemos el oficio sin número del licenciado Eduardo Cortés García. Esto es de la Comisión de Derecho Municipal del Colegio de Abogados, sobre una invitación institucional al Congreso del Derecho Municipal, donde nos realizan la invitación a nosotros, para lo cual acá la propuesta de acuerdo, compañeros, acá sería primero dar por recibido el oficio y segundo remitir a los compañeros del Consejo Municipal que quieran participar, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 3545 de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde nos remiten el medio oficial para el envío de correspondencia dirigida a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces acá el acuerdo sería dar por recibido el oficio, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el trámite 3105-2026 de don Alberto Cabezas, donde acá nos remite solicitud de información sobre las acciones programadas para la construcción, mejoramiento y adecuación de aceras accesibles durante el resto del año 2026, para lo cual acá la propuesta de acuerdo sería, primero, dar por recibido y segundo, remitir a la unidad de obras para su respectiva respuesta, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el trámite 3102 de Telémaco Salas. Esto es de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, donde le remiten a varias instituciones un tema y es sobre la protección legal al lado del lago, al lado del Ojo de Agua. Entonces, a nosotros nos pusieron copia nada más. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo acá es dar por recibido el trámite. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. Iba a proponer si podemos solicitarle a la Dirección de Aguas del MINAE y a SINAC si nos pueden enviar copia de la contestación que le vayan a dar a la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral. Como segundo punto, entonces sería la copia. Entonces lo someto a votación, compañeros, y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 795 de la Asamblea Legislativa. Esta es la consulta obligatoria del expediente 25470, Ley General contra la Obesidad. Acá la propuesta de acuerdo es dar por recibido el oficio, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el trámite 3167 de Daniel Murillo Ávila. Este tiene que ver con solicitud de separación de la señora alcaldesa municipal de toda intervención relacionada con la denuncia ciudadana presentada por el suscrito, incorporación de prueba al expediente y solicitud de pronunciamiento institucional sobre unas declaraciones que la señora alcaldesa dio en un video, para lo cual acá la propuesta de acuerdo es primero dar por recibido el trámite, segundo remitir a la auditoría interna y a la dirección jurídica de la municipalidad para su respectivo trámite. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. A mí me pareció bastante impropio por parte de la señora alcaldesa de esta municipalidad hacer semejante afirmación pública, donde de alguna manera don Daniel Murillo, sin que hasta la fecha haya sido notificado de absolutamente nada, la señora alcaldesa se exprese con que está, cito, superquerellado
por Juana España. Creo que ella, en su rol de alcaldesa, está llamada a tener un papel más imparcial cuando estamos hablando de que hay una denuncia de carácter posiblemente legal que está en investigación en la auditoría, y la alcaldesa no es como que está ajena a esto. El convenio que suscribe la Municipalidad de Belén con el Comité de Deportes, en su nueva versión, involucró un nuevo inciso que le da el deber a la Municipalidad de Belén de intervenir en caso de que la Junta Directiva del Comité de Deportes hubiese suscrito un convenio con un ente que no fuese regulado por el artículo 180 del Código Municipal. Yo, cuando eso se aprobó aquí en el Consejo Municipal, me llamó mucho la atención y recuerdo que lo dije, qué interesante, que en la propuesta del nuevo documento que mandó la Dirección Jurídica con Don Enio, se incluyera ese nuevo inciso. ¿Por qué se habrá incluido ese nuevo inciso? Que antes no estaba y que ahora está como un deber de la municipalidad y de la alcaldía. Así que me parece que la petición y el análisis que hace don Daniel Murillo cuando dice que si bien corresponde a la auditoría interna emitir el criterio técnico sobre la denuncia presentada, dice Daniel, resulta evidente que la señora alcaldesa exteriorizó públicamente una posición favorable hacia la continuidad del convenio y simultáneamente emitió manifestaciones descalificadoras contra el ciudadano denunciante. Lo anterior genera como mínimo una apariencia objetiva de pérdida de imparcialidad incompatible con los principios que deben regir toda actuación administrativa. La confianza ciudadana exige que quienes participan directa o indirectamente en asuntos sometidos al conocimiento de la administración mantengan absoluta neutralidad frente a las personas involucradas. Y por lo visto, bueno, cierro aquí cita, por lo visto, en ese video la señora alcaldesa no siguió esa recomendación que un funcionario público que dirige una institución como esta debería tener en un tema tan delicado como el de Escorpiones. Bueno, compañeros, suficientemente discutido. Someto a votación el acuerdo leído y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 454 de la Municipalidad de Santana, donde nos remiten una moción donde se pronuncian en defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y el respeto entre los poderes de la República, para lo cual no es distinta, porque nosotros nos habíamos apoyado un proyecto, una moción que se pedía que no se redujera el recurso, ¿verdad?, el presupuesto a la OIJ. Entonces acá yo estoy dándolo por recibido el trámite y segundo, informar que ya este Consejo Municipal se pronunció en el acuerdo mediante el acuerdo tomado en el artículo 34 del Acta 44-2026, para lo cual someto a votación y es aprobado con 3 votos a favor. Ya voté. Es que no es lo mismo, una era No, yo sé, pero... el Poder Judicial y la otra es la separación de poderes. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya lo votamos, entonces, compañeros, perdón ahí. Pasamos al siguiente tema, que es el 3160. Este es de doña Marita. Este tiene que ver con una solicitud de estudio a la auditoría sobre todo lo que se ha mencionado acá. Yo nada más, compañeros, hice una propuesta de acuerdo acá que sería, pues, justamente remitida a la auditoría, ¿verdad? Yo sí les recuerdo que tenemos una moción en comisión que está por analizarse y que esa moción viene también a sumar a esto que usted presenta hoy. Entonces, me parece que la propuesta de acuerdo que yo les puse acá, ya les doy la palabra, que sería primero, dar por recibido el trámite y segundo, remitir a la auditoría interna para lo que corresponda. Entonces, tiene la palabra doña Marita, adelante. Gracias, señor presidente. Esto es concretamente relacionado con la moción y la moción está en este momento ¿La pasa a comisión? en conocimiento. Sí, es para que lo pase a la comisión, no a la auditoría, por favor. Gracias. Perfecto. Ana Betty tiene la palabra, adelante. Gracias. Casualmente era para aclarar, porque este trámite del 3160 suscrito por doña Marita va dirigido a la Comisión de Gobierno y Administración para que sea valorada en relación a la moción que habían presentado ustedes. Entonces los dos documentos, o sea, tanto la moción como el documento que está presentando el día de hoy doña Marita, es para que sea analizado en la Comisión de Gobierno y Administración. Perfecto. Entonces, primero, dar por recibido el trámite y segundo, remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendación a este Consejo Municipal. Tiene la palabra Ulises, adelante.
Gracias. Yo me leí íntegramente el documento que nos remite Marita y quiero agradecerle, felicitarle por el descargo que hace después de lo que, digamos, se ha dicho en algunas ocasiones en este Consejo Municipal. Yo reitero que Marita ha sido, fue y es una funcionaria intachable en su labor. Su paso por la Municipalidad de Belén es bien recordado en las comunidades de este cantón, a las que ella en su rol profesional estudió en su momento y con base en lo que son los debidos procesos ayudó en esta municipalidad. Creo que Marita, lejos de sentirse de alguna manera atacada, debe sentirse orgullosa, y yo, que pues fui un belemita metido en temas de la juventud en su momento, pude ver una funcionaria que siempre nos brindó su ayuda, su acompañamiento profesional, y eso no se lo puede brincar absolutamente nadie. Así que sirva esta oportunidad para que estas palabras sean un reconocimiento público a la compañera Marita Arguedas y a su labor ejemplar a lo largo de tantos años en la Municipalidad de Belén. Tiene la palabra el compañero regidor Sigifredo Villegas. Bueno, yo de igual manera me uno para felicitar a la compañera Marita por este hermoso oficio que nos ha hecho llegar, que lejos o motivada por alguna moción que por ahí llegó cuestionando un poco su pasado accionar como funcionaria, ella en este oficio nos hace toda una radiografía de lo que fue esa oficina en los tiempos que ella laboró. Realmente uno se entera aquí de detalles pormenorizados de tanta acción social que si no hubiera sido por esa situación y este oficio, uno no se entera de cómo funciona, o por lo menos funcionaba con doña Marita. Que los mismos que están ahorita funcionando en trabajo social deberían ver este oficio y emular lo que aquí hay, lo que aquí se dice, y ver si están a la altura de lo que doña Marita nos explica aquí, toda el accionar de esa área de desarrollo social. A mí me dejó pues muy impresionado realmente todos los detalles que aquí se establecen y nos van a conocer. Y Marita, muy orgulloso de ser su compañero de fracción, y yo sé que todo el trabajo que usted desplegó en su momento, la comunidad lo conoce y va a salir pues como debe ser, siempre por la puerta grande. Gracias. Tiene la palabra la compañera regidora Anabeti Valenciano. Adelante. Gracias. A veces cuando uno no conoce los antecedentes y la historia, tiende a confundirse y a decir cosas a veces que son inciertas, y eso puede provocar mucho daño, tanto a la imagen de una persona como a la trayectoria profesional de esa persona. Y a veces es bueno informarse, averiguar y tener datos exactos cuando uno quiere pronunciarse en relación a cualquier tema. Yo trabajé con doña Marita cuando la municipalidad sufrió una reestructuración y se implementó el área de desarrollo social. Antes de eso, las organizaciones comunales, como lo leímos ahora en la biografía del trabajo comunal de doña Bertilia, trabajábamos con las herramientas que teníamos. Y un ejemplo vivo es eso, la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer empezó en un cubículo de la estación del ferrocarril y no teníamos absolutamente nada, ahí llegamos nada más con una silla y un escritorio. Y cuando se dio la reestructuración de la municipalidad y se creó el área de desarrollo social, se empezaron a acomodar un poco las organizaciones comunales con la llegada de Marita como profesional a esa área de desarrollo social. Yo la conozco los 25 años que trabajó Marita en el área de desarrollo social desde diferentes aristas, desde la organización comunal de forma voluntaria, cuando trabajamos con la Asociación de Salud, cuando trabajamos con la Asociación de Mujeres, cuando formé parte de la Comisión de Becas, luego la traté cuando fui funcionaria de la Cruz Roja Costarricense y teníamos que presentar año con año el proyecto para poder recibir los recursos y poder mejorar la calidad del servicio prehospitalario en el Cantón de Belén. Y tengo que decirlo, no siempre estuvimos de acuerdo en todo.
porque muchas veces Marita nos hacía observaciones y recomendaciones para mejorar nuestro trabajo. Y yo creo que ahí es donde está lo rico de hacer una retroalimentación del trabajo que hacen los funcionarios de la municipalidad versus los aportes que hacemos los miembros de las organizaciones comunales. Pero si algo tengo claro y puedo dejar acá evidencia, es que doña Marita siempre fue una excelente profesional y una excelente directora del área de desarrollo social. Así que doña Marita, usted tiene que sentirse muy satisfecha de esos 25 años que estuvo al frente del área de desarrollo social y verá que todo esto es una muestra más del trabajo que usted ha hecho. Y siga siempre haciendo sus funciones como siempre las ha desempeñado y manténgase siempre firme, transparente, que eso es lo que al final le da la paz a uno como ser humano. Suficientemente discutido. Tiene la palabra José Pablo, adelante. Gracias, Gil. Buenas noches a todos. Yo, bueno, a Marita no tuve la oportunidad de conocerla ni trabajar con ella, pero sí he escuchado muy buenos comentarios de Marita en las comunidades, de todas las personas que de una u otra forma tuvieron que trabajar con ella o tocarle el pie para ciertas acciones municipales. Y lo que decía Ana Betty muy cierto, y a veces no somos una pesetita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Tendremos personas a las que no les caemos bien, pero hay muchas otras que sí agradecen tal vez las gestiones. Y como le digo, tuve el contacto con Marita en esos años, pero esa cantidad de años trabajando para una institución no se los brinca un sapo, y la verdad es que sí he escuchado a muchas personas que están agradecidas por eso, y de igual forma le agradezco, igual que los compañeros. Tiene la palabra la compañera síndica Isabel, adelante. Buenas noches, compañeros. Yo quiero también unirme a la felicitación de doña Marita, y puedo dar fe en el tiempo que yo estuve en Cruz Roja, las cosas que ella me ayudó. Es más, tenemos algo que siempre lo vamos a recordar, que fuimos y pedimos la caja de un compañero que nos lo diagnosticaron, que ya se nos iba, ¿verdad? Que se nos iba. Y ese día no teníamos de dónde coger fondos. Entonces llegamos donde Marita, mi compañera Ana Betty, el finado Lalo, y esta persona, y fuimos a decirle a Marita: Marita, tenemos esta situación. Este señor nos dieron esto, pudimos hacer lo que pudimos hacer y conseguir para llevarlo donde un médico, pagarlo, y nos dijo: la cosa está fea, ¿verdad? Y me dice Marita: sí, está bien, lo vamos a hacer así, así. Y bueno, se nos llevó años y no se nos moría, ¿verdad? Y sin embargo, ya Marita había salido ya salió de la MUNI cuando murió él. Pero nunca olvidaré ese gesto que ella hizo, humanitario, y decirme: doña Isabel, así, así, aquí sale más barato, esto y esto, y nos dejó eso listo. Ella nos dejó como aquello aprobado de que aquella caja y aquel funeral se iba a hacer, que ya no anduviéramos buscando, que ella nos ayudaba en ese sentido. En cuanto a eso, yo le agradezco mucho, y las veces, como dijo Ana, como Cruz Roja, llegábamos a tocar las puertas, porque para nadie es un secreto que nosotros en Cruz Roja tenemos que ver de dónde cogemos para poder tener fondos propios. Y los proyectos, ella, como dijo Ana también, nos ayudaba mucho, nos inclinaba, ¿verdad?, para que aquello no lo devolviera. Entonces, Marita, muchísimas gracias. Públicamente lo hago saber, y espero en Dios que siga con ese ánimo de servir, porque todavía no hace unos meses, estando aquí, me pediste un favor alejado, y ella me dijo: necesito que me ayudes en esto. Entonces, yo pienso que cuando uno nace para servir, eso nadie se lo puede quitar, por más que quieran ponerle un zapato encima. Muchas gracias. Tiene la palabra la compañera regidora Francina, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, yo conocí a Marita aquí, en la municipalidad. Nos tocó por casualidad estar juntas, y yo quiero darle mi solidaridad,
decirle que hay cosas que tienen apariencia de malas, pero al final son buenas y bendiciones para uno. Porque cuando uno puede probar las cosas y puede definir una trayectoria, esas pruebas hablan por sí solas y a veces cualquier duda puede enlodar una trayectoria. Así que una cosa puede parecer mala y al final es buena. Así que para adelante siempre. Bueno, compañeros, suficientemente discutido y someto a votación el acuerdo leído y es aprobado por unanimidad. Se conoce el trámite 3186 de don Daniel Murillo. Este es sobre solicitud de cese temporal del uso de instalaciones municipales por parte de la sociedad anónima hasta la aprobación de un nuevo convenio o la resolución del procedimiento de auditoría sobre el convenio vigente. Yo, para que el Consejo Municipal nos cubramos en salud, lo estoy remitiendo al asesor legal para que nos dé un tema legal y si tenemos que hacer ese cese, pues se hará, pero con un respaldo legal. Entonces acá se acuerda primero, dar por recibido el trámite y segundo, remitir al asesor legal para análisis y recomendación a este Consejo Municipal, para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce... Sí, y en ADA, compañeros, aprobado, en ADA. Se conoce el oficio 0002 de la Asamblea Legislativa, tiene que ver con la consulta del expediente 25621, ley para declarar la Semana de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en el marco del Día Nacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes. Acá se acuerda primero dar por recibido el oficio y le agregaría un segundo punto que sería solicitarle criterio a la funcionaria Angélica de la OFIN, justamente para que nos dé un criterio de esto. Tiene la palabra la compañera. Ok, entonces lo someto a votación, compañeros, y es aprobado por unanimidad. Se conoce el oficio 25 de la Asamblea Legislativa, tiene que ver con la consulta obligatoria del expediente 25.548. Esto es sobre la reforma del artículo 1 de la ley número 9577, protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, para lo cual acá la propuesta de acuerdo sería dar por recibido el oficio nada más. Lo someto a votación y es aprobado por unanimidad. Se conoce el trámite 3176 de Norma Handal Nasser. Esta es solicitud de información y derecho de petición sobre un tema que hemos venido analizando aquí semana tras semana, ¿verdad? Para lo cual la propuesta de acuerdos, compañeros, acá es primero dar por recibido el trámite y segundo, remitir al asesor legal para análisis y recomendación a este Consejo Municipal. Esto porque ella pues también está haciendo un rechazo al acuerdo que este Consejo Municipal tomó. Entonces, para que sea analizado también por don Luis Álvarez. Para lo cual someto a votación y es aprobado por unanimidad. Sin más temas que tratar, a las 7:42 se cierra la sesión ordinaria.